Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Primera Plana. Mi nombre es Ana Patar Arteaga y hoy tengo el gusto de contar con un gran invitado, amigo, socio, compañero, sensei de la energía. Mi querido Gonzalo Monroy, especialista en temas energéticos, uno de los principales analistas. Sí. En México y, ¿por qué no? También en Norteamérica. Sí, principalmente en Norteamérica. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Al contrario, muchísimas gracias por invitarme. Es todo un honor empezar esta nueva travesura. Esta nueva travesura. Así es una nueva travesura donde la verdad es que queremos entender, porque muchos no entendemos qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces empezar un poquito, justo como lo veníamos platicando, hilando, poniendo en el entramaje, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Los cabos sueltos, ¿qué es lo que está pasando en la política nacional? Y cómo todo esto nos perjudica o no en la vida diaria. Entonces, ¿por qué le dijimos al experto en temas de energía que viniera el día de hoy? Pues para que nos explique sobre la reforma energética y sobre todo la contrarreforma del gobierno actual. Exactamente. Bueno, primero hay que recordar un poquito que esta administración tiene un tinte estatista muy fuerte y muy pesado. Y eso es muy importante entenderlo en términos de que CFE ya no es una empresa productiva del Estado, sino es el Estado mismo en materia de electricidad. Algo similar ocurre con Pemex. Pemex no es la empresa productiva del Estado, sino que se vuelve el brazo ejecutor en materia petrolera, pongámoslo de esa manera. Y eso es muy importante entender esas dos divisiones para también entender las motivaciones e incluso te diré que el modus operandi de cómo se está tratando la energía en México. Cuando tú lo ves como un tema de gobernado-gobernante, obviamente es un tema existencial para el propio Estado que no va a admitir competencia. Es una cosa donde la relación del gobernado-gobernante se centra más en lo que yo te puedo ofrecer como tu proveedor y obviamente no puede haber un competidor en ello. ¿Qué ocurre en ese sentido? Se empieza a desplazar toda la competencia. Mucha gente piensa de que, bueno, hoy tenemos esta contrarreforma energética constitucional y sus posibilidades de pasar, que ahorita hablaremos de eso, y es muy interesante entender qué está detrás de todo esto. A ver, primero, disculpa que te interrumpa. La reforma energética del 2013 impulsa la competitividad, ¿no? Sobre todo la competencia. Eso es lo que más se trata de hacer. Que es justo lo que me estás diciendo. Exactamente, tratar de abrir sobre todo mayores espacios, generar mercados, atraer inversiones, tecnología y eventualmente esas dos condiciones llevan a tarifas más bajas. Ah, ok, perfecto. O sea, y no violentaba esta reforma, pues nada que ver con el nacionalismo mexicano. No, para nada. Okay, eso es interesante. Y ahí ya entraría con una primera gran cosa. Okay. La primera, esa es una reforma, la de 2013, es una reforma de competencia. Okay. No se privatizó nada, ni un clavo, absolutamente cero. Todas las refinerías siguieron siendo de Pemex, todas las plantas de CFE siguieron siendo de CFE, todas las líneas de transmisión y las distribución, las que vemos aquí afuera de las casas, todas esas siguen siendo del Estado mexicano, no ha cambiado nada, todo eso es del Estado. ¿Qué ocurre? Lo que se trata es traer nuevas tecnologías, sobre todo en el caso de electricidad, energía renovable. Había algunos incentivos para que pusieran más plantas, bajar los costos de generación y eso nos lleva a tarifas más bajas de electricidad, sobre todo menores subsidios eléctricos. ¿Qué ocurre? En esta relación que tiene esta administración, la del presidente López Obrador, ocurre que obviamente no quieren competir. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que el Estado no está en capacidad de invertir lo que tiene que invertir en sus propias plantas, en sus propias empresas, para sostener esa competencia. Eso es algo muy importante de entender, Ana Pati, por muchas razones. Incluso vamos a darle un voto justamente hacia la parte de la que está planteando el presidente López Obrador. Las compañías privadas, por ejemplo, no tienen y no son obligadas a tener temas de gobernabilidad. En cambio, lo sabemos muy bien, sobre todo en el caso de Pemex, de que sí hay un elemento de gobernabilidad. Hay muchísimos casos en poblaciones, en municipios, llámese de Tamaulipas, llámese de la costa de Veracruz, de Campeche, de Oaxaca, que de pronto, por poner un ejemplo, que por desgracia hay cientos, que de pronto empieza a haber un problema de gobernabilidad porque la inflación está muy alta, por ejemplo, o por el crimen organizado, por un tipo de cosas. Y de pronto el presidente municipal ve que la gente se está echando a andar. El presidente municipal le habla directamente al señor gobernador, el señor gobernador le habla al director de Pemex
y literalmente van y le regalan, por ejemplo, en el caso de una población pesquera, van y le regalan unos 2 pipas de diésel marino para sus lanchas. Obviamente la gente se agarra, se tranquiliza y ya quedó muy bien. Todo el mundo diría, bueno, se solucionó un problema en ciernes. El problema es que cuando tú tienes esas 2 pipas y las multiplicas por varios meses, por varios años en muchas localidades, esa es una afectación muy grande a la empresa. Claro. Ningún país le pediría a una empresa privada que hiciera eso. No. Obviamente al cargar con este elemento de gobernabilidad, las empresas estatales o del Estado tienen justamente un manejo diferente. ¿Dónde empieza a tener los problemas o dónde empieza el modelo estatista ya no poder dar? Cuando de pronto nos damos cuenta que no hay suficiente inversión para modernizarlos. Hoy vemos, por ejemplo, el caso de Pemex, la parte de la refinería de Dos Bocas, pero nos damos cuenta que le dan migajas a las refinerías existentes. Claro. En el caso de CFE, vemos justamente sus plantas todavía de carbón, de combustóleo, que deberíamos de estarlas literalmente cerrando para contribuir a la lucha contra el cambio climático. Pero y que además es parte de la tendencia mundial. Exactamente, voy para allá. Ese es el punto. Están tratando de proteger lo que hay cuando son cosas que tendremos que estar dejando atrás para adoptar nuevas cosas. La contrarreforma, en eso llega la contrarreforma, ¿no? Que sería la reforma que propone este nuevo gobierno. ¿Y qué dice? Prácticamente. ¿Qué quiere cambiar? Quiere cambiar absolutamente, cerrar todos los espacios de competencia. Lo voy a poner de una manera muy sencilla. Es regresar prácticamente a 1960. Okay. Es la nueva renacionalización, no es expropiación, renacionalización de la industria eléctrica. ¿Qué ocurre? Hay plantas privadas de generación, algunas en el famoso autobasto, otros productores independientes de energía, y son estas plantas privadas con sus permisos que todavía no tienen ninguna investigación, que no tienen ninguna sanción desde 1994, hoy todos sus permisos se están siendo revocados. Y ojo, no hay ningún causal de su permiso de cogeneración o de generación que diga que lo puedan poder hacer. Pero lo que está proponiendo hoy la CFE es que esos permisos se cancelan totalmente. Y empezamos a hablar de muchas cosas que ocurren. Segundo, porque eso es importante, todos los contratos, y aquí vamos a incluir a la gente que tiene sus paneles solares en casa, hasta las grandes plantas generadoras que hay en el país, todos esos contratos también se vuelven vacíos, nulos. ¿Qué ocurre? Empecemos ahí con muchísimas implicaciones de lo que son esos 2 corazones, o como yo diría, bombas nucleares. Uh-huh. El primero, si tú por ejemplo tienes esta cancelación de los permisos, significa que en el momento en que se apruebe la reforma, esas plantas simplemente tienen que apagar y literalmente bajarse del sistema, porque de otra forma estarían cometiendo un acto ilegal. ¿Cuál es el problema? Hoy la CFE, teniendo todas sus plantas trabajando al 100% de su capacidad en todos los días, apenas cubriría el 54% de la demanda. O sea, no hay forma. ¿Qué ocurre? 1 de cada 2 hogares del país, que obviamente no es el caso, algunas zonas totalmente se quedan a oscuras, se queda justamente en el vacío. Y ahí entra una segunda parte. Ahorita que dije que no es expropiación, es porque es algo peor. Y esa parte que es peor significa de que para el mandato que tiene la CFE de asegurar la continuidad del sistema, en otras palabras, que no haya apagones, CFE hará lo que tenga que hacer para mantener las luces prendidas. Lo que indica, lo que sugiere, que CFE puede tomar control de las plantas privadas para mantener que haya electricidad en los hogares de los mexicanos. Ojo, esa es una cosa peor que la expropiación. A ver, la energía es un tema de seguridad nacional. Y lo vimos en plena pandemia, justo correcto. Cuando hubo todos estos apagones. Por favor, si nos quieres dar un breve recuerdo de, oye, cómo alguien que está entubado, de repente, ¿qué tal que esta clínica que está en medio de un municipio perdido se queda sin electricidad? Sí. Y vaya, el respirador. Sí, esa parte es lamentable. Pero sí, como muy bien apuntas, es un sistema, como te decía, que ya no daba más de sí. Y sobre todo me refiero a la parte de la electricidad generada o conducida, transmitida, distribuida por CFE. Es ahí donde está la parte de las inversiones. Claro. Un punto importante de estos apagones, por ejemplo, el primero, los de 2019 en ambas penínsulas, Yucatán y Baja California, era porque no había suficiente gas natural para poder tener las plantas prendidas. El gas natural es probablemente el combustible más importante que tenemos en ese país. De él depende 60% de la electricidad que se genera. Es el más importante. Y te lo adelanto.
hablamos mucho de soberanía y todo esto, pero el 90% del gas lo importamos. Ajá, exactamente. Entonces, por eso nos quedamos sin una parte. O sea, por eso Exacto. antes no pasaba y ahora... Exactamente. Llegamos a 2020. En 2020 tenemos quizá uno de los temas más, yo te diría que complicados, controversiales y a la vez risibles, que es cuando ocurre el famoso apagón del 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, que empieza justamente unos problemas en el sistema eléctrico en la parte de Tamaulipas, Nuevo León, la frontera, y literalmente se vienen apagones escalonados, una desestabilización del sistema, y vemos apagones desde Sonora hasta Quintana Roo. ¿Qué ocurrió? Ahí es cuando sale la famosa frase de que se habían quemado unos pastizales, hubo un fenómeno electromagnético y que eso tronó el sistema. Bueno, la realidad, y sabemos que CFE presentó un oficio falso, con firmas apócrifas. CFE cometió un delito. Ya teníamos señales de que eso iba, ya antecedentes de que iba muy mal esto. Exactamente. ¿Qué termina ocurriendo? En esas líneas de transmisión, se los vuelvo a recordar, son monopolio de CFE. Nadie más puede hacer esa actividad. Y no han invertido lo suficiente. Es más, déjame darte un dato que es muy interesante. Se dice que es que están desplazando a CFE, CFE va a desaparecer. A ver, eso no es cierto. Vamos a excluir el año de 2020 porque es un año atípico, es el año de la pandemia, y hablemos de 2019, cuando todavía era un mundo relativamente normal como lo conocíamos. En 2019 CFE Generación perdió 36,000 millones de pesos, pero en transmisión, uno de sus monopolios, ganó 13,000 millones de pesos, y en distribución, lo que lleva de las subestaciones a nuestras casas, a nuestros hogares, ganó 11,000 millones de pesos. Obviamente los monopolios que tiene CFE son altamente lucrativos para ellos. Pero si nos vamos a revisar con un poco más de lupa, de atención, lo que está ocurriendo en CFE Generación, ahí tiene 6 filiales. La idea que tenían es de que iban a poder competir y cada una tiene sus plantas y la idea era generar un tipo de competencia interna. Si una planta de una hidroeléctrica es más eficiente que una de combustóleo, pues que se genere por este lado y empezar a competir una con otra. Hay una filial muy importante porque de las 6 hay una que se llama CFE Generación 5 que no tiene plantas algunas. Okay. Su única chamba es administrar los contratos de los productores independientes de energía. Esto, palabras más, palabras menos, son unas plantas de maquila que tiene CFE. Son plantas privadas, por cierto. CFE decide la tecnología, se firma un contrato de 25 años a una tarifa fija, que puede ser ajustada principalmente por los precios del combustible, típicamente gas natural. ¿Qué ocurre? Estas plantas que no tiene prácticamente ni un solo trabajador, simplemente no tiene ningún costo laboral, no tiene jubilaciones, no tiene nada de eso, es la única filial que tiene ganancias de CFE Generación. Entonces nos damos cuenta de que el problema que tiene CFE es que generando electricidad es muy malo. Ahí es donde deberían de estar acortando sus costos para poder salir con números positivos. O sea, no hay forma de que le den el servicio a todo México. No puede. No o sea, que lo cubran, no hay forma. No, simplemente no hay. Necesita forzosamente. O sea, no podemos ser sustentables energéticamente si dependemos de uno solo. O sea, exactamente. Exactamente. Y exactamente es donde está el problema. Lo cual me lleva a uno de los cambios más importantes que está haciendo la reforma o contrarreforma del presidente López Obrador, que es con respecto al despacho eléctrico. ¿Qué es el despacho? El despacho es el mecanismo con el cual le vamos comprando electricidad a las diferentes plantas hasta satisfacer la demanda de todo el país. ¿Cuál es ese criterio? Al día de hoy, la ley imperante en la tierra es el costo variable de generación de corto plazo. En otras palabras más, palabras menos, es el combustible. Y sabiendo que es el combustible, sabemos intuitivamente de que primero van a ir las plantas solares, el sol es gratuito, van a venir las de viento también. Después seguiría justamente la parte de la geotermia, emanación de calor que sale de la tierra. Vendrían después las hidroeléctricas, no llueve en todos los lugares, no llueve todos los días y no llueve a la misma intensidad. No es lo mismo lo que llueve en Chiapas o en Tabasco al agua que no cae en Nayarit, por dar otro ejemplo. Después de esto viene la planta nuclear de Laguna Verde, la planta que tenemos ahí, y después viene el corazón, el ochoncho, que es el ciclo combinado de gas natural. Ajá. Ya hacia la parte final de la cola vienen las plantas de combustóleo, de carbón, que de hecho les puedo adelantar, solamente en México tenemos 3 plantas de carbón, y al último las plantas de diésel, que son prácticamente plantas de emergencia. Okay. Esa es la realidad. Aquí podemos, ese es el mecanismo que tenemos al día de hoy, y podemos entender una cosa muy importante.
Si van entrando nuevas plantas, sobre todo renovables, con unos costos muy bajos, ¿qué ocurre con los de la cola? A los de la cola no se les despacha porque son caros e ineficientes, contaminantes además. ¿Qué ocurre? Todas esas son las plantas de CFE. Son las plantas que de pronto están comprando el combustible, que tienen los salarios, que tienen a los trabajadores, Sí. y no venden producto, que en este caso el producto es la electricidad. Obviamente eso es un problema existencial para la CFE. En una visión, yo diría, mucho más moderna, CFE estaría sacando esas plantas y simplemente comprar la energía de quien se le ofrezca más barato. Ese mecanismo, Ana Pati, es precisamente las subastas eléctricas de largo plazo. Eso es justamente lo que apuntaba una de las cosas de la reforma del 2013 de Enrique Peña Nieto, y que iba a transformar obviamente los negocios de CFE en la visión. Cuando muchas veces se habló de que CFE iba a pasar a ser una empresa de electricidad a ser una empresa de energía, hoy justamente se trata de que no, y ahí podemos entender una cosa. Si de pronto, a ver, las plantas de combustible, porque son muy contaminantes, de hecho producen una gran cantidad de dióxido de azufre, que por desgracia está altamente correlacionado a EPOC, en cáncer de pulmón. ¿Qué ocurre? Obviamente una administración que se piensa a sí mismo del Estado, y CFE incluso ahora se asume como el Estado mismo, pues obviamente quitar una planta o cerrar una planta es una disminución propia del Estado. Claro. Dado el nivel de estatismo que estamos viendo, pues obviamente eso sería una amenaza existencial. Eso no va a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hoy se cambiaría justamente el esquema, o es lo que propone Manuel Bartlett, en palabras del presidente López Obrador, para cambiarlo. Ahora va a ser, primero vamos a despachar todas las plantas de la CFE. Teóricamente, yo trato de decir por qué es teóricamente, es un 54%. Te digo que es teóricamente porque sabemos que no llueve todos los días. Claro. Así de sencillo. Las hidroeléctricas nunca van a estar al 100%. México tendría que estar bajo el agua para que tuviéramos esas cosas. Claro. Eso no pasa. O que todos los días tuviéramos justamente el sol o incluso ahora que quieren hacer un parque solar en Sonora, que obviamente todo momento hubiera luz. No ese es el caso. Así no va a ser. Es un ejercicio teórico. Y después de que está esta parte, justamente CFE, aquí es interesante, le compra la electricidad a sus propios costos, a su propia metodología y a sus propios intereses a las plantas privadas que ya están construidas en México. Ojo, tú no tienes otra capacidad para decir, bueno, yo voy a comprar mi propia electricidad, y esto aplica para la gente que puso sus paneles hasta los que pusieron sus grandes plantas. Le aplica a la gente que vive en un residencial de clase media, como a los propios Oxxos. No van a poder comprar su propia electricidad que ellos construyeron. Ahora todo tienes que vendérselo a CFE al precio que CFE te diga, y CFE se lo va a dar a los usuarios al precio que CFE diga. Una de las cosas que no se ha reportado tanto... Esto puede, a ver, básicamente subirían los precios. Suben los costos. Los costos. Esa es una parte importante, y eso, qué bueno que me haces esa pregunta. Los costos en México están totalmente desligados de lo que es la tarifa eléctrica. Okay. Eso es importante. Incluso hablamos rapidísimo de cómo es un recibo eléctrico o de electricidad. Es muy interesante porque justamente CFE ahora tiene la capacidad, sin tener que coordinarse con Hacienda, sin tener que coordinarse con la Comisión Reguladora de la Energía, sin coordinarse con absolutamente nadie, CFE puede poner sus propias tarifas de la forma que ellos quieran. ¿Qué significa eso? Que por desgracia, teniendo a un director como Manuel Bartlett, fácilmente un municipio, una alcaldía, un estado que se haya portado muy bien con el presidente, Tabasco, de pronto le pueden dar la electricidad a un centavo al bimestre. Pero si de pronto hubo un gobernador que trató mal al presidente, o hubo, como en la Ciudad de México, que se le voltean algunas alcaldías, a ustedes les meto un aumento del 5,000%. Ajijo. CFE puede estar en esa parte y no hay posibilidad de quejarte con absolutamente nadie. Nadie nos estaría regulando. No, porque aparte ocurre un fenómeno. Otro de los elementos que plantea el presidente López Obrador, los reguladores, los que deberían de ser freno y representantes de los ciudadanos, desaparecen. En este caso sería la CRE. La CRE, exactamente, pero no solo la CRE, y hiciste muy bien un comentario al principio, esta no es una contrarreforma eléctrica, es una contrarreforma energética, porque dentro de eso se elimina también a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es el regulador de los contratos petroleros, algo que no tiene nada que ver con la parte de la electricidad, pero se trata de eliminar estas cosas. A las empresas reguladoras, o sea, justamente como los ojos
de que esté, o sea, los ojos que figuran en el cumplimiento, que revisan el Exacto. cumplimiento de las buenas prácticas. Exactamente. Esas desaparecen y se van justamente a la Secretaría de Energía. Obviamente pasamos de tener un órgano técnico a tener un órgano, a una dirección totalmente politizada dependiendo del poder en turno. Y 100% que todo dependa del Estado, porque lo estamos viendo también, por ejemplo, en el caso del INAI, o como incluso el propio ejecutivo denosta, ¿no? Como lo acabamos de ver con Loret, con el caso de Loret. Exactamente. Que fue el tema de la comisión de... Hubo varias, de la Comisión Federal de Competencia Económica, lo hemos visto por desgracia en muchas agencias que son justamente los órganos técnicos para llevar a cabo un mercado que esté bien regulado, que vigilado. Que vele exactamente por los intereses de los consumidores. Aquí, y con eso creo que explicaría la parte de la reforma, hay una parte importante. El único beneficiado es CFE. No ganan los consumidores, no gana ni siquiera la propia Secretaría de Energía. No gana México. No gana el país, no gana la Secretaría de Hacienda. Nos que encarecen la electricidad. Y por ahí, fíjate, hay una cosa. Todo esto que les acabamos de platicar, ocurre un fenómeno interesante. Todo esto contraviene lo que hemos hecho en los tratados internacionales de libre comercio. Principalmente, y no me limito, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el de la Unión Europea y TPP, la Alianza Transpacífico. Esto es justamente el tema que muchos han dicho. ¿Es que esto no viola los tratados internacionales? Por supuesto que sí. En el caso que tenemos con Norteamérica, el famoso capítulo 8, y yo invito a que todo el mundo lo lea, es un párrafo. ¿Qué dice el capítulo 8? El capítulo 8 dice, palabras más, palabras menos, que México y los países firmantes reconocen la soberanía de los países para modificar sus leyes y preservar la soberanía de sus hidrocarburos en el subsuelo. No habla de electricidad. Okay. Eso es importante decirlo porque cuando uno le pone, y literalmente los invito a que lo hagan, control F en los artículos justamente del Tratado de Libre Comercio, aparecerá el tema específico de electricidad, de electricity, en 11 de los capítulos y también de los anexos. Algunos muy importantes como protección de las inversiones, resolución de controversias Estado inversionista, trato no discriminatorio, incluso el propio espíritu y la letra del Tratado de Libre Comercio te requiere que tengas órganos reguladores ajenos a lo que es la política. No, bueno, y es que además eso es una práctica sana de cualquier gobierno. Qué bueno que tocas el tema justo del Tratado de Libre Comercio, porque creo que por ahí tiene mucho que ver la visita que acabamos de tener de John Kerry. Es correcto. Platícanos tu lectura. Bueno, ¿a qué vino? ¿Le jaló las orejas? Primero hay que entender que la visita de Kerry, en primer lugar, no es una respuesta a un resbalón que tuvo el embajador, pero vamos a hablar de eso. Primero hay que entender de que por mucho tiempo, justamente los embajadores, primero Christopher Landau, otro tipo de embajadores, han estado justamente en México y han sido muy respetuosos, muy deferentes con la política mexicana, especialmente con las susceptibilidades que tiene la administración del presidente López Obrador. Y en ese sentido, viene una carta que es puntual para entender todo lo que se ha desarrollado. Hay una carta de 4 congresistas demócratas del partido de Joe Biden, donde le exigen a la secretaria de Energía Jennifer Granholm fijar una posición con respecto a México. Una posición con respecto a las energías renovables, a los abusos y cancelación de contratos, de justamente, yo diría, romper la ley, que fijen una posición, porque en la visión de estos congresistas, el gobierno de Biden ha sido tan deferente, tan respetuoso, que en su visión, esto se ha interpretado por el gobierno mexicano como indiferencia. Como que no les importa. O peor, como una aceptación implícita. A ver, nunca debemos de dar por hecho, y creo que eso es un tema muy importante, comunicación, asertividad. Totalmente. El hecho de que sea políticamente correcto o elegante no significa que le estén dando permiso o estén de acuerdo con las políticas o con los cambios que quieren hacer en materia energética. Exactamente. Y eso que mencionas es muy importante. Porque ¿qué ocurre? Cuando vemos la primera visita de la secretaria Granholm, nos damos cuenta que sale la secretaria Nale, cuando sale el presidente López Obrador, diciendo de que los americanos, nuestros vecinos, no se habían quejado, que no había ninguna disputa, que todo era miel sobre hojuelas. Después de la carta que ocurre justamente con la secretaria en México, la secretaria se ve forzada a dar declaraciones
que ya justamente fijan la posición muy clara del gobierno estadounidense. En todas las reuniones que tuvo la secretaria, dijo, y de forma explícita, las altas preocupaciones y serias preocupaciones que tienen con esta reforma. La tuvo con los empresarios, la tuvo con el gobierno, con el Senado, diputados, activistas, académicos y sobre todo con la industria. Hay que hacer un paréntesis. Fue después de esa reunión que le pusieron, que se fue a hacer un chequeo en el corazón porque aparentemente le dio un susto. Exacto, y el famoso cateterismo. Un cateterismo. De rutina, obviamente. Sí, no, de rutina, por favor, nuestros mejores deseos. Y ocurre un fenómeno, y viene justamente un tema, y me encantaría ahora yo preguntarte a ti, justamente comunicacional. Ocurre justamente que el senador Ken Salazar va a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, justamente a seguir trabajando, haciendo justamente y expresando... En las mesas de trabajo. Exacto. Y de pronto en el chacaleo, en estas justamente entrevistas, luego saliendo a boca de jarro, así es, de pronto dice que él veía con buenos ojos que el presidente López Obrador hiciera justamente reformas, contraviniendo la política que ya había fijado y la posición que había fijado la secretaria Granholm. Y nos damos cuenta que todo mundo estalla. A favor y en contra. ¿Qué hizo el embajador? ¿Qué pudo haber corregido? Yo creo que no corrigió nada, yo creo que dijo la verdad. Yo te lo pregunto porque después lo vemos, horas después, en Twitter, desdiciéndose. Ay, el embajador, bueno, creo que lo pusieron completamente en jaque y ahí sí le mandaron llamar la atención rudísimo. Y eso sí escaló hasta Washington. Eso escaló hacia Washington. Eso escaló hacia allá. Y esto previamente, exacto, llega la visita de John Kerry, y John Kerry de nuevo... dice, ¿saben qué? Ya no me estén... Que él dijo, que no dijo la otra persona, mejor vino John Kerry a decir las cosas directas, concretas, claras y en su cara. Y es que aparte hay que entenderlo, el error es garrafal. Claro. Un embajador no va a fijar la posición de un país, él es el representante de la política de un país, no al revés. Y obviamente cuando viene Kerry, el secretario de Estado, hasta el final de cuentas, es el que fija la posición. Tenemos preocupaciones, reconocemos la soberanía de México, pero esto contraviene y esperamos que México se mantenga dentro del Tratado de Libre Comercio. En otras palabras, el libre comercio y la reforma energética o contrarreforma energética se contraponen, no viven uno con el otro. Y la posición de Estados Unidos es que se respete lo que México ha firmado, eso es importante. Y en ese sentido yo te diría una cosa también de comunicación. Fíjate cómo esta visión donde no, todo está muy bien, rompe la primera narrativa del gobierno y se dan cuenta de que Estados Unidos no está dormido, sí está prestando atención y obviamente... Y lleva mucho tiempo observándonos. Lleva observando, pero por primera vez ya se metió. Ya estás mandando al primer representante, que es el secretario Kerry, a hablar del tema. Obviamente ahí le rompe la narrativa que todo el mundo dijo, que no, Estados Unidos, ellos están muy bien con la reforma. No le están de acuerdo. Con todo este tema energético es cuando empezamos a ver que se le salen la agenda de las manos o la agenda de control al Ejecutivo Federal. Entonces empiezan a pasar tanto el tema del cateterismo, lo veíamos como más enojado, más inquieto, pues con comentarios mucho más agresivos. Y de repente que te cae un zarpazo en Twitter y vimos que justamente del partido que él representa te empiezan a señalar como el cabildero, decían por ahí. Casi apátrida. El cabildero, cuidado con el cabildero que está en contra de nuestra reforma, está diciendo mentiras. O sea, en un intento para desacreditar. Desacreditar, claro. Porque para cómo e intimidar. Ese es el punto fundamental. Y fíjate, esto creo que es un preludio, por desgracia, que lo vimos más adelante en esa misma semana, de que estaba una total, yo te diría que falta de ética del partido en el poder, porque no es una cosa simétrica. Estamos hablando del partido del presidente que tiene la fuerza del Estado contra un individuo, contra un ciudadano. Esto, lo sabemos muy bien y lo sabe la opinión pública, esto escala hasta derivar al evento de Loret, cuando el presidente en una mañanera viola diversas leyes y empieza a señalar a un periodista, pero no solo un periodista, a un ciudadano que hace periodismo, exhibiendo cuentas, pidiéndole de forma artera al SAT,
a Hacienda que Desde que le revisen los números. Cuando en ese caso, Carlos Loret no ha cometido ningún delito, no hay ninguna investigación. Y si de pronto tenemos autoridades, en este caso el señor presidente, que pueda agarrar e intimidar, amenazar y poner en riesgo, obviamente, a un ciudadano simplemente porque no le gusta lo que opina o lo que hace, pues obviamente abre un camino muy, pero muy peligroso y muy pernicioso. Y además lo que estamos viendo es que una y otra vez está violando la Constitución, una y otra vez está en contra del Estado de Derecho, una y otra vez es como decir, mi poder es magnánimo y ya está infringiendo en cuestiones de tanto de seguridad personal como de seguridad tributaria, como anticonstitucionales por completo. Y hay que decirlo claramente, el presidente violó la ley, no una, eso lo hizo el viernes, pero después vimos justamente la parte del lunes, de esa famosa conferencia, redoblando y diciendo que se investigue. A ver, señor presidente, esto no es unir, pero incluso en eso, y hay que ponerlo muy atención, el presidente está violando la ley y el presidente tiene fuero, pero todo funcionario que esté abajito de él, ellos no lo tienen, y si le proporcionan información, aunque sea su jefe jerárquico, van a incurrir en delitos. Cualquiera que se preste a esas cosas va a estar cometiendo un delito y puede y va a ser perseguido. Ese es un punto. No es lamentable lo que está pasando, pero fue esperanzador el viernes que vimos un space de sociedad civil que empezó a hacer retumbar las redes, que se conectaron desde políticos, líderes de opinión, periodistas, muchos ciudadanos, expertos en materia, muchísimos ciudadanos. ¿Y qué fue lo que vimos? Como una manifestación digital en contra de y a favor, todo esto por el hashtag todos somos Loret. Pero fíjate, ahí todavía yo creo que hay muchas cosas que decantar y que las vamos a ir viendo. Yo creo que en las siguientes semanas y meses, si hay continuidad, puede generar algo muy importante. Y yo creo que de los elementos importantes es de que y es una apreciación totalmente personal, creo que es muy importante de que el gremio periodístico, México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, llevamos 6 periodistas muertos en apenas 90 días, o menos de 90 días, pues obviamente estamos viendo que es un lugar muy peligroso el periodismo, y estamos viendo un presidente en una retórica donde se ataca y se persigue a la gente que opina diferente. Y de manera directa, o sea, no es velado, no es una llamada que nadie nunca supo, esto fue a la vista de todos. Y que finalmente no están dando argumentos, ¿no? De la otra parte, de la contraparte, o sea, vivimos como algo parecido en el sexenio anterior con el tema de la Casa Blanca, y vimos justo como la primera dama de alguna forma, pues bueno, dio una explicación, y aquí tardaron 15 días de ataques. Y cuando lo hicieron fue todavía peor, porque ahora sabemos de que es una empresa creada prácticamente al vapor, un sitio de internet que se robó o utilizó fotos de Pinterest, que los videos literalmente dicen screenshot.png. Estamos viendo justamente un pésimo ejercicio, e incluso ya empezaron algunos periodistas, por ejemplo de Telemundo, a ir justamente a la dirección fiscal de ahí y ver el pánico de que esto no cuadra, y ver por desgracia gente que esté involucrada en proyectos emblemáticos como el Tren Maya. Es muy complicado. Estamos viendo 2 talones de Aquiles muy fuertes. Uno, el tema energético para el presidente, y 2, desde luego, su bebé. Digo, para él y para cualquiera que nos toquen a nuestros hijos, pues bueno, ahí saltamos. Pero todo surge a raíz del tema energético. Exactamente. Y ahí hay una cosa, yo creo que interesante, porque... ¿Hacia dónde va? No solo eso, yo creo que es entender muy bien cómo se derivó, para entender 2 cosas. Uno, es un presidente que sí, le tocó una muy mala parte en términos de la pandemia, como le pasó a todos los países del mundo. Claro. Pero hay que entender que México ya venía mal desde antes. Estados Unidos en 2019 crece por arriba del 4% y México ya estaba en recesión. ¿Serio? Sí. Hoy, por ejemplo, Estados Unidos para el año 2022 va a crecer quizá por arriba del 5%, y México rascándole vamos a llegar a 2%. Rascándole. Eso es muy importante para entenderlo, de que los resultados no están ahí. Y no ha habido resultados ni en el primer año, ni en el segundo año, ni en el tercer año. Y va a ser resultados positivos porque hay muchos negativos. Por ejemplo, si nos vamos a la parte de 2020, el año de la pandemia,
Hoy tenemos 8 millones de familias en pobreza, que antes eran clase media y cayeron a pobreza. ¿Crees que toda esta gente, o crees que todo esto sumó al space, a que... Yo creo que hay un elemento, porque yo creo que la parte fundamental, y es parte yo creo que de lo que se volvió tan iracundo el presidente, fue justamente que la narrativa ya no le dio. Y literalmente, sobre todo en el caso de su hijo José Ramón, tiene que ver con que todo este halo de austeridad, toda esta parte yo te diría de moderación, pues obviamente estaba basado en que Andrés Manuel, el presidente del Obrador, es pueblo. Bueno, la realidad es que el pueblo no tiene hijos millonarios viviendo en Houston. La realidad es de que el pueblo no tiene casas con albercas de 23 metros. No vaya, y menos cuando estamos ahorita, o México está pasando una de las recesiones económicas más duras y complicadas de la historia. Exactamente. Y obviamente cuando, como lo decía, no hay resultados y de pronto ya la narrativa no sirve, pues entonces literalmente el presidente López Obrador no tiene otra manera de gobernar más allá que a través de los canales militares. Y es un problema muy grande eso. Hoy estamos viendo obviamente la injerencia del ejército en prácticamente todas las áreas de la economía. ¿Dónde está el freno? ¿Dónde está el poder civil? ¿Dónde está la misma sociedad civil? Y obviamente al no tener estos contrapesos, y es donde yo tomaría la parte de que decía Carlos Loret, justamente vemos este talante autoritario que deriva en un aspirante a dictador. Pero me gusta, por ejemplo, de este famoso space que se dio en Twitter, el space más escuchado, más de 65,000 personas conectadas en su pico, más de 1.2 millones de reproducciones, porque también se grabó. Y de pronto te das cuenta que todo mundo, vimos, sí, gente y ciudadanos comunes y corrientes, líderes de opinión, periodistas, artistas, y de pronto darnos cuenta que, a ver, las cosas no están bien, las cosas no están funcionando, y tenemos que pedirle que no puede haber el poder del Estado en contra de un ciudadano, porque una vez podría ser yo, es Carlos Loret, y de pronto puede ser cualquier otra persona, puede ser un gobernador que simplemente se sienta empoderado, señor virreinal con poder de vida y muerte, y eso se reproduce a escalas que por desgracia no se ven como tener freno. Mi estimado Gonzalo, no, a ver, te quería preguntar, el futuro de la reforma energética, de la contrarreforma. Yo coincido con mi estimadísimo amigo David Páramo, ya la veo muerta. Yo también la porque veo. Se contrapone 100% al tema del TLC, pero... Hay una cosa, yo te diría que sí está muerta. Se tendría que volver a rehacer, sino a replantear. Sí, e incluso, fíjate, eso abre dos preguntas importantes. ¿Qué es salvable de la reforma? La realidad es que la reforma es tan agresiva que prácticamente nada lo es. No se puede salvar nada. Quizá la parte que pudiera llegar a transitar es la parte del litio, que no hablamos de eso, pero el litio quedaría reservado al Estado mexicano. Que justo quiero puntualizar en los términos en los que está redactada al día de hoy. O sea, al día de hoy es completamente inviable. Tendría que volverse a hacer. Exactamente. Y lo único que se podría salvar es el tema del litio. Nada más. Y eso sabiendo de que el litio, para desgracia, también es literalmente una cosa, un pleonasmo. ¿Por qué? Porque si vamos a leer el artículo 27 constitucional, nos dice que todos los hidrocarburos, pero también los minerales en el subsuelo, son de la nación mexicana. No tenemos que reafirmar absolutamente nada. Lo que pretende el presidente López Obrador es de que esto sea únicamente determinado por la CFE. CFE va a determinar si explotamos el litio o no, y a quién le vamos a dar las condiciones o no, a quién incluso le vamos a dar financiamiento o no. Obviamente nos debe tener un tema bastante peligroso, y fíjate, al hablar del litio, en unas pequeñas líneas, por desgracia también se llevan entre las patas, se llevan a petróleos mexicanos, porque ahora CFE va a poder determinar la política de combustibles del país, con lo cual ahora Pemex tiene que tener su plataforma de producción de petróleo, pero también de refinados, para que obedezca y esté en línea con lo que quiera hacer la CFE. Así que el hermano más grande ahora tiene que cumplir los caprichos del hermano chiquito. Dime algo. El hermano más grande, me imagino que hablas de Pemex. Sí, totalmente. ¿Qué está pasando con Pemex y estos contratos y estas adjudicaciones directas a Baker Hughes?
sí o no, porque leímos a Penny Lane y hacía una declaración muy fuerte donde estamos viendo que asciende a los 340 y tantos mil millones de dólares. No, de pesos, afortunadamente es de pesos, afortunadamente es de pesos. De pesos, afortunadamente. Pero sí, ya tenemos que hablar de cómo es Pemex a final de cuentas. Y esto que está pasando ahorita es el mismo mecanismo que hemos visto en décadas y en muchas administraciones anteriores. Y el conflicto de intereses con José Ramón. El mecanismo, por ejemplo, es muy sencillo. Un contratista ofrece el precio más bajo, se tira al piso, gana la licitación. Y una vez que gana la licitación, hace convenios modificatorios, se le hacen componendas al contrato original, eso ya fuera de la luz pública, y de pronto te das cuenta que el contrato ya se infló, ahora son más servicios o más productos, aumentaron los costos e incluso los que se firmaron originalmente son revisados al alza. Y eso es algo muy importante y lo pone en un hilo de Twitter. En primer lugar, esto no solo ocurrió con Baker Hughes, ocurrió con todos los contratistas de Pemex. Pero, como les había platicado hace ratito, vino una cosa que se llamó el COVID-19. Sí. Ok. Cuando viene justamente el año 2020, muchos de estos servicios petroleros, la renta de una plataforma, servicios petroleros anexos, muchos de ellos están indexados a los precios internacionales del petróleo. Si los precios están muy altos, los costos de las plataformas van a ser más altos. Si de pronto los precios son muy bajos, obviamente las plataformas no están prácticamente por los suelos, prácticamente. ¿Qué ocurre? Muchos de los contratos cuestionados ahorita se firmaron en 2019. Okay. Pero se hicieron adiciones y modificaciones en el año 2020 y 2021. El gran problema es de que cuando vemos los precios de 2020, pero eran precios de $35. Incluso ocurrió una cosa que solamente se había imaginado, teorizado, que eran precios negativos del petróleo, y sí se logró, se hizo. ¿Qué ocurre? El Pemex, en lugar de poder renegociar los contratos a la baja, amarrar muy buenos términos, Pemex lo hizo al revés. Pemex triplicó cuando los precios se habían desplomado casi 40%. No tiene ninguna lógica comercial lo que hicieron. Genuinamente no se explica. Salió Pemex a decir, es que hubo un incremento de producción. La producción bajó. Hoy, comparado con 2018, estamos cerca de 10% abajo. 8% para ser exactos. Nos dicen que las reservas, bueno, las reservas totales, de hecho, son menores. Obviamente no es por una mayor actividad, es simplemente un gasto mal ejecutado e incluso yo diría mal planificado y planeado. Eso está muy grave. Y el problema... Y el conflicto de intereses que estamos viendo entre el hijo del señor presidente José Ramón. Yo te diría una cosa. Yo conozco, ya llevo 20 años en la industria energética, también obviamente la petrolera, y es altamente inusual de que una compañía le preste, ya sea con renta o sin renta, una casa a uno de sus, en ese caso de sus consultores o de sus cabilderos. Eso no es común. Puede ser que se justifiquen de una manera u otra, que si hubo una renta, que si hubo un intermediario, es posible, pero por desgracia tienes demasiadas circunstancias que apuntan hacia una cosa que el presidente niega y perniega, pero que no ha ofrecido ninguna solución más allá de dudas de que esto no ocurrió. Básicamente estamos viendo un presidente desesperado que no quiere soltar su contrarreforma energética. Exactamente, aunque te lo voy a, fíjate, de la pregunta que tú me dijiste y que no te había contestado, sí, también veo la reforma muerta. Incluso yo te diría de que hoy, y he platicado con varios legisladores, yo te diría que el presidente tiene menos votos que con los que empezó en octubre. Eso está criminal. Escuchan. Y ahora, sacando la bola de cristal, que en este caso va a ser un vaso de agua, vamos a ver, te voy a decir una cosa. Aún de que se pierda la votación del presidente López Obrador, el tema no va a desaparecer. Va a ser un caballito de batalla precisamente hacia las elecciones de 2024. Y el mensaje va a ser muy simple. Solo van a correr y lo van a correr y lo van a correr en la legislatura. Van a recorrer la votación. No, en algún momento de este año llegará a votación y muy probablemente el presidente la va a perder y no va a ser aprobado. Pero en lugar de decir, bueno, ya pues, vamos a dar la vuelta a la página, vamos a hacer otro proyecto, lo que va a terminar ocurriendo es de que el presidente lo va a utilizar como un caballito para las elecciones presidenciales de 2024. No pudimos derrotar a la mafia en el poder, aunque él es el poder. No pudimos doblar a las empresas. Vota por mí en el 24 para que la lucha continúe. Y vamos a estar oyendo estas amenazas
de que ahí viene el lobo, con otra reforma, hasta que lleguemos a la elección del 24. Quedó claro, la contrarreforma no pasa, y además en los términos en los que ellos la están planteando tampoco le convienen al país, se encarecerían los servicios, no hay competitividad alguna. Incluso con la gran amenaza de apagones. Y pues obviamente pues no camina. Incluso te diré una cosa, yo creo que es de las cosas que menos se ha hablado incluso con este circo del Parlamento abierto. Y tiene que ver con que no estamos poniendo absolutamente nada en términos de cambio climático. Hoy, por ejemplo, poner a correr estas plantas de combustible al 100% todo momento va a hacer que todas nuestras emisiones contaminantes de CO2, de dióxido de azufre, se disparen a cerca de 200%. Así que lo que podamos ahorrarnos en la tarifa eléctrica, o lo que dice el presidente que lo vamos a ahorrar, lo vamos a terminar gastando en visitas al doctor, porque de pronto hay una tosecita que no se te quita, o los que tenemos hijos, que de pronto esa tos persistente, que tienen esas flemas. O sea, la realidad es de que vamos a tener todo esto en contra de lo que está pasando globalmente. México no solo se está estancando, está caminando hacia atrás de lo que está pasando en todo el mundo. Es gravísimo, pero ya hay luz en el camino. Sí, al menos estamos hablando de ello. Estamos hablando de ello, y yo creo que en algún punto ya vamos a ver cómo las energías renovables van a terminar siendo una realidad en México. Totalmente. Y eso es lo peor. Y fíjate, bueno, no peor. ¡Lo mejor! Yo te diría que es una de las cosas que más hizo énfasis tanto John Kerry como el secretario de Granholm. México, y eso ya también te lo puedo confirmar yo, es una potencia que tiene una triada que no tiene ningún otro país del mundo. México ha sido bendecido al tener un gran potencial solar, un gran potencial eólico, y también tenemos una cosa llamada geotermia. A diferencia de lo que mucha gente cree, México no tiene un gran potencial hidrológico para las hidroeléctricas. México no tiene estas grandes pendientes que van a generar un flujo de agua. No tenemos en buena parte del norte del país siquiera suficiente agua para poderla almacenar y darlo. E incluso esa agua tiene más sentido para dársela al riego y para el cultivo y para el consumo humano que para meterlos a una hidroeléctrica. Son ese tipo de decisiones de las cuales tenemos que estar hablando para poder tener un futuro más barato, más sustentable y con menos emisiones. Que de eso se trata, y que pues lo que es la tendencia mundial, vaya, no podemos ir en contra de lo natural. Ahora te voy a mencionar 5 palabras y me dices lo primero que se te venga a la mente. Ok. Listo. Partido Verde Ecologista. Ratas. Morena. Cloaca. Enrique Peña. Corrupción. Calderón. Indecisión. López Obrador. Catástrofe. 2024. Encrucijada. Muchas gracias por haber aceptado la entrevista, por estar con nosotros el día de hoy, y por favor no se pierdan nuestro próximo programa el miércoles a las 9 de la noche por nuestro canal. No olviden suscribirse. Gracias.